Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 103 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y políticas públicas. Hoy para conversar sobre el artículo publicado en la página web alvarocedeno.com esta semana titulado Solidaridad y Exclusión. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, entramos en materia y creo que seguimos un poco en la línea de la semana pasada, no viendo tanto el conflicto de Ucrania, sino viendo escenarios de prosperidad. Y vemos en la solidaridad es un impulso natural que tenemos los seres humanos y nos gustaría pensar de qué manera ese impulso humano, que además yo lo calificaría como una virtud, podría expeditar soluciones si la vinculamos con nuevas tecnologías, ¿verdad? Con la transformación digital. Eh, que quizás deberíamos de preguntarnos si a través de la tecnología, por alguna razón, sea más fácil darle a otros, Ujú. o si eh, entrar en conocimiento pleno de la necesidad de otra persona estimula el acto de dar, ¿verdad? Y bueno, y también pensar, preguntarnos si estamos hablando solamente de bienes y servicios o si estamos hablando de algunos otros valores sociales, económicos, como la justicia, por ejemplo, ¿verdad? La sensación de justicia, más bien la aspiración de justicia o la sensación de injusticia son fuentes de energía, bueno, yo diría que prácticamente inagotables, ¿verdad? Y entonces, ¿de qué estamos hablando acá cuando hablamos de solidaridad? Queremos ofrecer una contribución pequeña para tratar de nivelar la injusticia que está sufriendo en este momento el pueblo ucraniano y qué podemos hacer al respecto, ¿verdad? Eh, te, te- Te cedo la palabra para que nos hagas la introducción respectiva. A mí me llamó mucho la atención una noticia que leí por ahí la semana pasada, en el sentido de que muchas personas estaban haciendo reservaciones de alojamiento en Ucrania a través de Airbnb, esa plataforma en la cual se pueden hacer reservaciones para estadas turísticas. eh, Hacían las reservaciones, desde luego no con el ánimo de ir a Ucrania, sino con el ánimo de pagarlas para que los dueños de una casa en la que alquilan un dormitorio o alquilan una casa adicional a la casa en que viven, se beneficiaran con esto que realmente no es una reservación turística, sino que es una forma de donar. Y me llamó mucho la atención porque si alguien se pone a pensar cómo podemos hacer para llevarle algún alivio económico a la gente de Ucrania, eh, debe ser muy complicado, aunque uno esté en Europa, debe ser muy complicado. Supongo que hay asociaciones filantrópicas que podrían canalizar esta ayuda, pero el invento que hicieron fue de un valor enorme por su automatismo, ¿verdad? Por teléfono, reservas una habitación una noche y pagas con tu tarjeta de crédito y eso se le acredita a la persona dueña del inmueble. Es una forma instantánea de dar. Me llamó mucho la atención porque esta guerra ha tenido cosas muy novedosas, ¿verdad? Eh, y esa es una de las cosas tecnológicas novedosas. Hay otras cosas socioculturales también muy novedosas. Me parece que el apoyo que ha tenido el pueblo ucraniano ha sido universal también, ¿verdad? Prácticamente universal.
Entonces, bueno, la idea era comentar de qué otras maneras la tecnología podría facilitar la solidaridad. Y yo pienso que si lo vemos aquí en Costa Rica, eh, creo que hay más disposición a ayudar si la entrega de la ayuda es sencilla, ¿verdad? Si tienes que ir a un determinado lugar a dejar unas provisiones para una comunidad que ha sufrido un desastre natural, el, el, el incentivo o más bien la disposición es menor que si puedes a través de tu teléfono, vía SIMPE u otras vías, mandar una donación. En eso el dinero sigue siendo insustituible, ¿verdad? Porque el dinero es capacidad de compra. Si tú llevas cobijas o llevas harina, no sabes si las cobijas o la harina están en exceso en la comunidad a la que quieres ayudar. Pero si mandas dinero, estás mandando capacidad de compra y entonces serán los miembros de la comunidad o los que tienen contacto directo con la comunidad los que eligen si compran cobijas o compran aspirinas o compran agua, ¿verdad? En eso el dinero a mí me parece que es insustituible. Claro, tiene el problema, el dinero, de que es fungible, se puede usar para cualquier cosa. Y entonces podría ser que alguien lo usara en fines que tú no quieres, ¿verdad? Podría ser que el dinero cayera en los vagabundos de la comunidad y los vagabundos de la comunidad son los que van a disfrutar de él en vez de las amas de casa y tal, ¿verdad? Eh, eh, Hay seguridad de que si mandas huevos, lo único que se puede hacer con los huevos es comérselos. Pero si mandas dinero, el dinero se puede convertir en huevos, se puede convertir en aspirinas, o se puede convertir en tabaco y alcohol, ¿verdad? El tema es interesante ahora con un mundo muy interconectado y con unas maravillas técnicas a nuestra disposición, ¿verdad? Claro, eso de la fungibilidad del dinero es muy interesante. Es un tema que tiene que ver con, es un contrato el dinero, ¿verdad? Y es un contrato que todos aceptamos tácitamente. Nadie firmó un papel para aceptar que un billete de 100 vale 100, pero al, al entrar en ese contrato tácito de que 100 vale 100, entonces si tú me das 100 a mí, yo hago con esos 100 lo que yo quiero, pero valen lo mismo esos 100 para ti que para mí. Hay una cosa interesante y es que en la historia del dinero empezó siendo un contrato razonable, ¿verdad? Porque los billetes decían, eh, que no me acuerdo cuál era el texto, pero decían que si los presentabas en un determinado lugar, supongo que en el equivalente al Banco Central, podías disponer por un billete de 100 colones por el equivalente en oro de ese billete. Yo no creo que nadie llegara a decir, mire, aquí está mi billete de 100 colones, deme el polvito de oro al que eso equivale. Y durante muchos años el dinero estuvo de esa manera, ese contrato estuvo ligado al oro, pero luego desapareció, ¿verdad? Hoy en día es así, como tú lo dices, un contrato en el cual todos hemos estado de acuerdo eh, y es ese acuerdo general el que le da valor al dinero, ¿verdad? Claro, y cuando se separó el patrón oro del valor del dinero, empezamos como humanidad, hace 50 años más o menos, una escalada de endeudamiento
que todavía a la fecha continúa, ¿verdad? A nivel de gobiernos, esa cantidad de impresión de dinero que permite ampliar el consumo y la inversión social o en infraestructura, y no está respaldada en valores reales, ¿verdad? Sería fantástico que esa inversión estuviera respaldada, por ejemplo, por capital natural, y que toda la riqueza natural del planeta, la existente y la que hemos perdido o la que debemos recuperar, respaldara el dinero. Entonces uno sabe que si está haciendo una inversión o un gasto o una compra, esa compra equivale a 1,5 metros de jardín, ¿verdad? O a 1,5 metros de bosque, o a 1,5 metros de suelo fértil y demás. Me llama la atención que, bueno, y además, perdón, para terminar con la idea del dinero, hoy en día, el año pasado, prácticamente el año pasado, se pusieron muy de moda, 2020 quizás, unos certificados monetarios no fungibles. Entonces yo puedo escoger aquí cualquier dibujo de estas niñas que hay aquí en la pared, le tomo una fotografía de buena calidad, lo monto en un certificado basado en blockchain y lo salgo a vender, ¿verdad? Puede ser que tú, por una cuestión de afecto con una nieta, estés dispuesto a pagar 5,000 colones por esa imagen digital, ¿verdad? Que es única. Pero puede ser que como parte de un ejercicio de recaudación de fondos de la escuela estés dispuesto a pagar 10,000, ¿verdad? Y pues si dentro de 15 años la autora de ese dibujo se hace una artista famosa, pues puede ser que en vez de 10,000 valga 20,000 y sigues siendo el propietario de un bien que no es fungible y que alguien especulativamente puede venir a ofrecerte 50,000 y que tú decidas venderlo o no venderlo. Eso me parece que abre muchas posibilidades. Y tal vez un poco conectado al dinero, pero volviendo al artículo que publicaste, que a mí me resultó muy sugestivo, pienso en el concepto de renta básica universal, en inglés Universal Basic Income, que es un esfuerzo que se está haciendo en varios países, sobre todo Canadá es uno de los países más fuertes en esto, buscando cuál sería un monto básico para la manutención de comunidades vulnerables que les permitiera no tener que dedicar tantísimas horas por semana a buscar un plato de sopa, sino que les permitiera dedicar todo ese tiempo a generar bienestar, ¿verdad? A emprender, a cultivarse, a ayudar a otros, ¿verdad? A servir a la comunidad. Em, es una idea muy atractiva, bastante idealista, pero cuando uno se pone a pensar en lo que significa el sistema de educación pública y el sistema de salud Salud. y de garantías universales, la seguridad social universal que hay en Costa Rica, básicamente son dos mecanismos que lo que hacen es transferir eh, servicios públicos que tienen, bueno, tienen un valor, ¿verdad? Pero además tienen un precio y ese precio se paga entre todos. Entonces todas las personas pagan, aún los que no lo usen, aún los que no lo necesiten y aún los que puedan pagar otro tipo de educación y otro tipo de salud. Pero lo que significa para las personas que lo usan, ¿verdad? Puedan o no pagarlo, es la diferencia entre calidad de vida, bienestar, felicidad, salud, formación o no, ¿verdad? No tener nada de eso. Entonces, yo me he puesto a pensar, ¿qué tendríamos que hacerle a la Caja Costarricense del Seguro Social para que con una pequeñita innovación pudiera convertirse en una herramienta de renta básica universal, ¿verdad? Y pensemos qué pasaría si la caja le generara una pequeña pensión, vamos a suponer un monto de, no sé, 30,000 colones al mes, ¿verdad? Que es un monto bajo, pero es un monto bajo que probablemente pueda permitirle a una persona tener una comida nutritiva y caliente al día y que ese dinero lo reciba mientras no necesite atención médica. Estoy nada más elaborando una Sí. sugerencia, ¿verdad? Mientras no necesita atención médica, puede utilizar ese dinero
con otros fines, ¿verdad? Para comprar comida o para comprar, bueno, sí, para comprar comida cruda o para comprar comida ya cocinada, que haya lugares que preparen esa comida para esas personas. Em, y bueno, y esto demandaría que la gestión de la institución fuera mucho más eficiente de lo que es en la actualidad, ¿verdad? Y creo que en el artículo lo mencionas, que muchas veces los esquemas de cooperación que se crean a nivel nacional e internacional tienen un alto costo de mantenimiento de la burocracia, ¿verdad? Y en algunos casos ese costo de burocracia es exorbitante. En materia de cooperación internacional, el 80% o más del dinero que está destinado a un fin específico de cooperación se gasta en la gestión y en la burocracia y solo el 20% llega a cumplir el propósito y generar el impacto que se pretendía. Entonces, ¿cómo podemos hacer para hacer mucho más eficiente la gestión de manera tal que los costos de burocracia se reduzcan significativamente? Eso es algo que creo que deberíamos de pensarlo con o sin renta básica universal para instituciones como la Caja y como el Ministerio de Educación Pública, que además disponen de una cantidad de recursos que, bueno, que puestos a pensar en inversión de impacto, creo que podrían ser más impactantes que lo que en la actualidad son, que ya son de por sí bastante, ¿verdad? Otra idea que me surgió del artículo es que en Suiza es bastante acostumbrado que haya unas ferias de ropa usada. Entonces, tú te suscribes a esa feria de ropa usada y pagas $10 por ser miembro y te da derecho de ir a la feria que se organiza una vez cada 3 meses. Y te da derecho de ir a la feria y también te da derecho de llevarte 8 prendas que están ahí, que gente donó. Y entonces, cuando uno tiene niños que crecen muy rápido y cambian de ropa muy rápido, entonces uno puede llevarse 8 prendas para los niños y dentro de 3 meses volver, pero al volver no necesariamente estamos obligados a devolver las mismas prendas. Podemos devolver cualquier otra prenda que nuestros niños ya no utilicen. Y entonces uno, pagando una suscripción relativamente módica, puede participar del uso de ropa que otra gente ya no necesita y que nuestros hijos por ahora sí necesitan y que después algún día eventualmente los devolveremos, ¿verdad? Entonces eso me parece que es muy, muy sugestivo, porque esto me lleva a decir lo que pensé cuando leí tu artículo y es que la nuestra es una especie social, ¿verdad? Nos necesitamos, codependemos mutuamente unos de otros. Es así desde que, bueno, desde antes de nacer, desde la concepción, ¿verdad? Codependemos unos de otros y además somos una especie colaborativa, trabajamos juntos y en ese trabajar juntos, y en ese crear juntos, y en ese intercambio de ideas que nos permite el lenguaje sobre todo, y el entendimiento que tenemos de unos de otros, vamos creando instituciones, mecanismos, emprendimientos, prototipos que van mejorando la convivencia humana a través de la colaboración. Entonces eso me parece que en el contexto actual de una guerra, hace mucho no había guerras, ¿verdad? Mucho menos en Europa. Europa está en guerra y pues obviamente que no vamos a obviar el conflicto yugoslavo, pero aún el conflicto yugoslavo sucedió hace 30 años y de ahí para acá no ha habido guerra. Quiere decir que hay un par de generaciones de seres humanos que han crecido a la luz de Internet, a la luz de la telefonía móvil, a la luz de las redes sociales y que hoy disponen de un acervo enorme de capacidad tecnológica, de riqueza, de inclinación y aptitudes para la co-creación remota con gente que ni siquiera conocemos. Entonces siento que estamos a punto de empezar a ver algunas ideas muy llamativas como esa que mencionas del Airbnb que me pareció bellísima, ¿verdad? Sí, y para terminar este largo comentario, que son de nuevo derivadas del artículo, antes de que hubiera dinero, todo lo que hacíamos los seres humanos lo hacíamos
de carácter voluntario y eh, por solidaridad, ¿verdad? Era muy poco lo que hacíamos solo para nosotros, hacíamos cosas para lo colectivo. Y entonces todo lo que hacíamos para lo colectivo lo hacíamos de manera voluntaria. Nadie nos retribuía, ¿verdad? Ni nadie nos recompensaba, ni nos remuneraba por lo que hacíamos, sino que si no traigo este venado, no comemos, no come nadie, ni yo tampoco, ¿verdad? Eh, y, y así nos fuimos preservando como especie, como comunidades, como tribus, y hemos llegado hasta donde estamos hoy. La verdad es que a una aceleradísima velocidad, ninguna otra especie ha evolucionado socialmente a la velocidad a la que ha evolucionado el ser humano, ¿verdad? Ujú. Fíjate que tal vez la abundancia, contrariamente, ¿sí? La abundancia es la que nos ha hecho más egoístas, porque si estás en una situación de apenas sobrevivencia, tienes que compartir, ¿verdad? En la tribu, la riqueza acumulable era cero, ¿verdad? La riqueza acumulable consistía en unas piedras especiales para quitarle la piel a los animales que cazabas, posiblemente en unas lanzas, posiblemente en algunos instrumentos que podrían ser 3 piedras para mantener la cueva caliente e iluminada. Esa era toda la acumulación de riqueza que podías hacer. Entonces, como que no tenía sentido que una familia dijera, yo en vez de esa fuente de calor que tenemos, quisiera tener mi propia fuente de calor, porque vivían en un solo espacio, ¿verdad? Eh, Cuando se fue siendo más productivo, se fue pudiendo acumular riqueza, y creo yo que la acumulación de riqueza tiene varias dimensiones. Una de las dimensiones que hay en la acumulación de riqueza, creo que lo mencionaste ayer en una conversación en casa, es que la riqueza como que jala a más riqueza, como que te pone en actitud de decir, yo quiero más riqueza, ¿verdad? Si apenas tienes para sobrevivir, y entonces, claro, querrías tener más comida, pero si tienes unos bienes, quisieras, y son durables y tal, y quisieras tener más. Entonces, creo que hacernos ricos nos sacó de esa solidaridad primitiva, ¿verdad? Ok. Solidaridad primitiva, instinto de solidaridad que a veces se nos activa, ¿verdad? Cuando vemos una noticia y dice la noticia, una inundación en tal región, un terremoto en tal parte, uno se siente más inclinado a dar que en la normalidad, ¿verdad? Entonces, creo yo que lo que se puede deducir de ahí es que cuando conocemos la necesidad, porque es evidente que la gente que se quedó sin casa necesita dónde dormir y con qué cubrirse por la noche y tal, que el conocimiento de la necesidad dispara nuestro afán de solidaridad. Eh, hay, eh, ¿cómo lo llamaríamos? Como entidades, ¿verdad? Entidades que se han convertido en servicios públicos llamativos. Por ejemplo, a mí siempre me llama la atención la biblioteca. Posiblemente existan más libros, sumando todos los libros de todas las casas, que los que existen en una biblioteca. Pero los libros de la biblioteca son públicos. Entonces, son libros que se utilizan mucho. Los libros de tu casa los leíste y los dejaste por ahí para releerlos un día,
nunca los relees, muy eventualmente los relees, pero los libros de la biblioteca, sí, a veces llegas a pedir un libro en una biblioteca y te dicen, no está, está prestado. O en otras bibliotecas más de mayor abundancia, tienen varios ejemplares del mismo libro, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado a la biblioteca, sea física o digital. Hoy en día tenemos esa maravilla que es la biblioteca digital, y es que lo que quieras lo encuentras por ahí. Algunas cosas con reservas, otras no las encuentras tan con reserva. Pero esta idea de la biblioteca como un servicio público, una vez el INA hace muchos años, hace 40 años, el INA trató, yo no sé si los hizo, de hacer unos talleres comunales públicos con esta racionalidad, con este concepto. En las comunidades hay personas que tienen habilidades técnicas, pero no tienen las herramientas que se necesitan para aplicar esas habilidades técnicas y poder producir un producto. Imagínate una persona que sabe hacer canoas, ¿verdad? Canoas para recoger el agua de los techos. Con un martillo no puedes ponerte a hacer una canoa. ¿Sabes dónde venden qué será eso? El latón con el cual se hace una canoa, pero si no tienes una dobladora, no puedes hacer una canoa. Y una dobladora es una máquina que nadie tiene en su casa. Entonces, lo que ocurre es que hay unas cuantas personas que se dedican a hacer canoas y ahí tienen las máquinas. Bueno, el INA decía, debe haber más gente que sepa hacer canoas que talleres para hacer canoas. ¿Por qué no ponemos una máquina dobladora al alcance de la comunidad de desamparados para que los que saben hacer canoas lleguen y hagan la canoa suya y la del vecino y vendan otras y tal? Ese taller comunal público es una ayuda, me parece a mí, muy impactante para la empresariedad, ¿verdad? Y así, pues debe haber, ¿cuántas veces has intentado arreglar algo y te das cuenta de que no tienes la herramienta necesaria para arreglarlo? Bueno, vas al taller público, gastas ahí un par de horas. Tenía el taller público una ventaja muy linda, porque el INA finalmente es una institución educativa, y la ventaja es que si llegabas a arreglar tu tostadora de pan y en el arreglo llegabas a un punto en que decías, yo no sé cómo se hace esto, llamabas ahí a una persona que te asesoraba y decía, ah, no, mire, lo que tiene que hacer es tal cosa. Esa cosa a mí me parecía maravillosa en aquel tiempo. Hoy en día eso, pues, incluso alguien podría decir, ah, no, pero ya eso no es necesario. Y yo estoy de acuerdo. Ya la parte de la asesoría ya no es necesaria, porque cuando tú te enfrentas a un problema técnico, ¿cómo hago para desarmar una licuadora de tal modelo? Lo buscas en internet y ahí te dice con lujo de detalles cómo hacerlo, ¿verdad? Cómo desarmarla. Tal vez no, cómo volverla a armar. Son, me parece a mí, mejoramientos que han venido ocurriendo y que a veces, como los dejamos pasar desapercibidos de tan comunes que nos necesitan. Pero sin duda eso nos está dando capacidades, nos está dando una nueva dimensión de la solidaridad. La persona que se puso a hacer un video sobre cómo tejer un chaleco para el invierno, está haciendo un acto solidario, lo sepa o no. Sería muy interesante si de alguna manera se diera cuenta de que está haciendo el acto solidario, porque eso podría contribuir a generar el hábito del que tú hablabas, ¿verdad? De que la solidaridad no sea simplemente un acto aislado, sino que alguien diga, hombre, como yo vine y expliqué cómo se hace un chaleco tejido, es porque soy solidario. Voy a ver en qué otras cosas
puedo ser solidario. Esa cosa a mí me parece que está por ahí como entre los pendientes. Creo que nos acostumbramos mucho a vivir de una determinada manera. Ahora vivimos de una manera totalmente distinta. Después de Internet vivimos de una manera totalmente distinta. Entonces, el reto sería tratar de sensibilizar a la gente de las posibilidades que te brindan estos nuevos instrumentos y de la posibilidad que tienes de ampliar tus propios chispazos virtuosos para convertirlos en virtudes de más amplitud, ¿verdad? Que contribuyan solidariamente al mejoramiento del bienestar, de la calidad de vida, de la formación de las personas, de la salud mental, la salud emocional de las personas, ¿verdad? ¿Cuánta gente necesitará conversar con alguien porque vive sola? Y existe la posibilidad técnica de que uno pudiera llamar a un lugar donde hubiera unos voluntarios que dijeran, aquí está esta señora que quiere conversar con alguien y hablamos 15 minutos y le damos compañía, ¿verdad? En determinados momentos, cuando has satisfecho necesidades materiales, cenaste bien, tu casa está bien, vas a dormir abrigada, ¿verdad? Abrigado, pero necesitas compartir con alguien alguna inquietud, alguna duda o algún temor, ¿verdad? Son posibilidades abiertas. Así es, me recuerda un libro, creo que dos, de hecho, dos libros muy interesantes escritos por una economista llamada Rachel Botsman. Ella es australiana y tiene un libro que se llama Lo que es mío es tuyo. Y es un libro que explica la economía colaborativa y da muchos ejemplos. Claro, es un libro de hace 13 años, ¿verdad? Entonces, hace 13 años la idea de subirse en un carro ajeno para hacer un Sí, trayecto sí, era muy revolucionaria, ¿verdad? O la idea de ir a pasear a un lugar y quedarse a dormir en el cuarto de una casa ajena de alguien que no conozco. Era revolucionario. Hoy en día son estándares, ¿verdad? ujú, Nos hemos acostumbrado a esos cambios y entonces uno se pregunta qué más habrá por ahí o a dónde más se necesitará ese tipo de, de mentalidad. Eh, Podría ser solidario, pero podría ser también colaborativo o ambos, ¿verdad? Podríamos incluso pensar en un vínculo entre lo voluntario, lo solidario y lo colaborativo, aplicado, por ejemplo, a educación, a salud o a transporte públicos. ¿Y qué soluciones podríamos encontrar? ¿Será que realmente es necesario un, un tren eléctrico? ¿Será que realmente es necesario tener ciclovías? ¿Será que realmente es necesario tener más gasolineras? ¿Será que realmente es necesario ampliar la ruta interamericana? ¿O podrá haber unos mecanismos que nos permitan compartir un poco más de lo que ya tenemos para, bueno, para ser más eficientes como colectividad y para necesitar menos infraestructura? Porque si hay algo que está clarísimo, que reiteradamente lo ha demostrado la civilización a lo largo de de las últimas décadas, es que entre más anchas sean las calles y más calles haya, sí, más rápido va a manejar la gente, más carros va a haber en la calle, más carros va a comprar la gente. El tamaño de de la vía no resuelve la congestión, ujú, ¿verdad? Entonces eso creo que está claro. Otra cosa es que a mí me encanta muchísimo un concepto que te he escuchado por 30 años, que es el de los incentivos perversos, que es todo lo contrario de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y empezaste hablando sobre abundancia y egoísmo. Me parece que tiene potencial ese vínculo para poder explorar qué de uno hay en el otro, ¿verdad? Y cómo se explica esa aparente paradoja o paradoja, no sé, tal vez, de que entre más tenemos, menos queremos dar.
¿verdad? Y pues hay culturas y religiones que promueven el desapego. Y creo que el desapego es una manera muy saludable de que la abundancia no se nos rebalse y se convierta en egoísmo. Pero hay más sobre esos incentivos perversos, porque a mí me parece que el dinero, del cual empezamos hablando hoy, el dinero tiene un lado perverso, ¿verdad? Es un incentivo eh, desde ese punto de vista tan perverso que yo estoy dispuesto a consumir eh, eh, bienes materiales, aunque eso implique un daño ambiental, una degradación ambiental, ¿verdad? Y creo que hoy tenemos suficiente información científica global como para entender que esa cantidad de consumo de bienes materiales que estamos haciendo hoy excede la capacidad natural del planeta de restituir las materias primas de las cuales se derivan los productos que consumimos, ¿verdad? Y aún así, seguimos consumiendo. Este año se celebran los 50 años de la primera reunión multilateral que organizó las Naciones Unidas para considerar la problemática ambiental a nivel global, ¿verdad? Y hay un evento que se está organizando que se llama, no sé, creo que fue en Estocolmo esa reunión y entonces este año se llama Estocolmo más 50. Han pasado 50 años desde que empezamos a conocer y a estudiar los datos científicos que teníamos sobre degradación ambiental a nivel global y desde esa reunión hasta hoy hemos cuadruplicado la cantidad de emisiones de carbono que son la causa fundamental del problema del cambio climático, ¿verdad? Antes, hace 50 años no se llamaba cambio climático. Eh, eh, hemos cuadruplicado las emisiones a pesar de que ya sabemos que esa es la causa, ¿verdad? Es como que a uno un doctor le diga, mire, usted tiene un enfisema pulmonar y las consecuencias de tener un enfisema a mediano plazo son estas y estas, eh, y que uno incremente la cantidad de cigarrillos que se fuma, ¿verdad? Y a mí me parece que una de las formas como he tratado de explicarme este fenómeno es que el dinero viene a ser de alguna forma un incentivo perverso que nos hace creer que porque tenemos poder adquisitivo, tenemos que adquirir, ¿verdad? Y no necesariamente. Podemos hacer un montón de cosas con el dinero que no sean estar comprando más y más chunches y renovando chunches que no eh, necesitamos renovar, ¿verdad? Pueden durar más tiempo. Este fenómeno bueno, sucede con muchas cosas, pero hoy en día con los teléfonos, con estos teléfonos inteligentes que sale uno nuevo cada año, uno no necesita un teléfono nuevo cada año, ¿verdad? El teléfono tiene una vida útil de unos 8 años, creo que sin preocuparse de que uno vaya a necesitar otro aparato. Y aún después de esos 8 años se le puede dar usos alternativos a los teléfonos viejos, ¿verdad? No tienen que quedarse en una gaveta, uno los puede usar para tocar música o para grabar no sé qué cosa o para hacer fotografía o para que una persona que no tiene pueda aprender lo básico de manipular un teléfono de estos. Es una computadora, es una computadora conectada a YouTube, digamos, que es la plataforma de aprendizaje en línea más robusta que existe hoy en día en Internet. Y eso le puede cambiar la vida a una comunidad entera. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de integrar un residuo de nuestro consumo, de nuestra actividad, a la necesidad de otra persona, que creo que también por ahí empezamos con la introducción nuestra. También otra cosa que me resuena de lo que dijiste es que en Inglaterra, en el Reino Unido, hace unos, pucha, no sé, tal vez hace unos 15 años, surgió una iniciativa de política pública denominada Prosperidad sin Crecimiento. Y entonces se lanzaron a estudiar cuál era más o menos el nivel de ingreso personal de una familia que
impactaba directamente en el bienestar de las personas. ¿Y cuál era el umbral a partir del cual más, más ingreso no significaba mayor bienestar? Y entonces lo fijaron en aquel momento, tal vez hoy haya cambiado eso, pero en aquel momento lo fijaron en 1.000 libras esterlinas por adulto por casa, ¿verdad? Entonces una familia de cuatro, bueno, tal vez 3.000 libras ahí entre papá y mamá y quizás unas 1.000 libras adicionales para los dos menores, 4.000 libras, con los costos del Reino Unido, por supuesto, significaba que esa familia tenía los recursos para alcanzar la plenitud en términos de bienestar. Pero si aumentaban el ingreso, lo duplicaban o aumentaban en 1.000 libras más, eso no tenía ninguna repercusión significativa en el nivel de bienestar que tenían esas familias. Entonces, este concepto de política pública de que uno puede ser próspero sin estar constantemente creciendo y ganando más y gastando más y acumulando más, eh, ha sido muy revelador de justamente este problema que estamos conversando ahora, ¿verdad? Sí, eso. Eh, Pienso en lo siguiente. Hay como una fijación en el sentido de que poseer cosas te da una satisfacción. Sí, sí da una satisfacción, desde luego. Y posiblemente tener 3 camisas da más satisfacción que tener 2 camisas, pero tener 50 camisas no te da más satisfacción que tener 49. Más bien te empieza a dar la insatisfacción. Te imaginas lo que es tener que escoger entre 50 camisas, ¿verdad? Bueno, eh, y es que eh, los hábitos sociales, como que lo que prestigian, lo que difunden, es eh, la satisfacción proveniente del consumo. Pero cuando mencionabas el desapego, yo propongo que el desapego, según como lo encajes, según como lo enfoques, según como te enfrentes a él, el desapego puede dar satisfacción, ¿verdad? Eh, la persona que tiene, no sé, una acumulación de lo que sea y que más bien el hábito que tiene es de ir aumentando, es un hábito casi como de coleccionista, ¿verdad? Ir aumentando ese número de cosas que tienes. Si un día se la pudiera convencer de que hiciera el experimento de desapegarse y ver qué ocurre, a lo mejor encontraría que en el desapego, en el desprenderse, puede haber satisfacción, ¿verdad? ¿Qué satisfacción puede haber en el desprendimiento? Bueno, cuando posees algo, la posesión no es unidireccional, es bidireccional. La cosa poseída te posee de alguna manera. Hay que ver como las personas que tienen un pequeño choque en la calle se bajan de su auto a ver qué les pasó al auto. Bueno, tienen un hijo número N más uno, ¿verdad? Tienen unos hijitos en la casa y tienen una mascota y además tienen un poco de su alma ligada al puñetero auto al que lo acaban de golpear, ¿verdad? Si se pudiera difundir la idea de que está bien, el auto hay que usarlo, pero no dejar que el auto me posea a mí de alguna manera, yo creo que ahí vendría una demostración de lo que puede implicar el desapego y lo que puede implicar el desapego en otras cosas menos permanentes que un automóvil. Yo me acuerdo cuando era chiquillo, leía unos libros de formación del carácter y te planteaban ahí que un reto interesante, eran libros para jóvenes, era no comerse todo el postre.
Y claro, la primera vez que te dicen eso, dicen, no, hombre, ¿cómo va a ser posible que haya satisfacción en no comerse todo el postre? Y bueno, cuando lo haces y dejas ahí un poquito de postre y te das cuenta de que el postre no te está dominando, sino que tú estás dominando al postre, eso da una cierta satisfacción. Lo mismo creo yo que te puede dar en muchas de las cosas que disfrutamos, que consumimos casi por hábito, ¿verdad? Y, el consumo es muy instintivo, ¿verdad? Eh, Fíjate que nos parece que tener más cosas y consumir más cosas eleva nuestra satisfacción. Un concepto interesante también de la ciencia económica es el concepto de inversión. Y es que la inversión es no consumir para crear bienes de producción, ¿verdad? El agricultor que en vez de vender todo el maíz y comprar ropa nueva, eh, vende todo el maíz, se compra una cantidad de ropa y compra unas herramientas que lo van a hacer más productivo, más productivo. Esa es la inversión, ese sacrificar el consumo para aumentar la capacidad productiva. Ya la humanidad está suficientemente madura como para que se le pudiera plantear esto. Hay inversiones que son de finalidad personal, individual, privada, hacia adentro, ¿verdad? El agricultor que compra herramientas está pensando en cómo hacerse él más productivo. Pero ¿qué tal si pensáramos en la posibilidad de que la comunidad fuera más productiva? Bueno, es lo que pasaría en una urbanización donde hay un par de lotes vacíos y la gente de la comunidad dice, hombre, sería bueno construir un parque aquí. Imagínate una municipalidad muy negligente que no construyera parques. Las hay. O que no atendiera los parques. Los hay. Yo vivo en una comunidad muy diligente en Curridabat y aquí los parques son alta prioridad para la municipalidad y eso es una cosa maravillosa desde el punto de vista de los bienes públicos. Bueno, el que viviera en una comunidad muy negligente dijera, bueno, entre la comunidad, todos estos vamos a comprar esos lotes y desarrollar ahí un parque, estarían haciendo un ejercicio de reducción del consumo, porque no podrían eh, eh, comprar las mismas cosas que compran, reducen un poco el consumo y hacen una inversión que le daría bienestar a toda la comunidad ahora y los que sigan en esa comunidad. Eh, Esto, ve qué interesante, esto es lo que hace un país cuando cobra impuestos e invierte parte de los impuestos en obra pública. Para seguir con el ejemplo, cobra los impuestos la municipalidad o el gobierno y hace parques. Pero ¿por qué tenemos que hacer eso solo a revientacincha cuando el gobierno nos dice y la tasa de impuestos es tal y si usted no lo paga, lo perseguimos? ¿Por qué como humanidad desarrollada, que vamos siendo cada vez más desarrollados, no tenemos esas iniciativas privadas de decir, ¿por qué voy a esperar yo a que el gobierno haga una gestión de mejoramiento de los bienes públicos? ¿Por qué no creo yo en esta comunidad bienes públicos, verdad? Eso me parece que es un desafío que podríamos tener por ahí eh, eh, pendiente. La otra cosa que me parece interesante mencionar es una expresión en italiano que a mí me gusta mucho, que es la expresión dolce far niente, el dulce no hacer nada, ¿verdad? El ocio, que no es la vagabundería, ni es la pereza, ¿verdad? El ocio es un bien, ¿verdad? Si hacemos un gran esfuerzo trabajando precisamente para poder disfrutar de nuestro tiempo libre.
En el caso de la pensión está clarísimo, la gente trabaja no sé cuántos años, 30, 35 años, para poder tener unos cuantos años donde tenga menos carga laboral y pueda disfrutar. Es porque valoramos el ocio, valoramos el dolce far niente, el dulce, estar haciendo nada, estar contemplando, estar paseando por el parque, por el bosque, estar haciendo las cosas que no me producen ingreso, pero que me da mucho gusto hacer, ¿verdad? Ok. Eso es algo que elevaría nuestro bienestar, pero habría que pensar y habría que reflexionar sobre la cosa y darnos cuenta de que no puede ser que solo el estómago es el que esté guiando nuestro afán económico, ¿verdad? Bien, me gustaría terminar con una anécdota que tuve ayer en la noche. Andaba en una misa de, ¿cómo se llaman? Las misas que De conmemoran sufragio, de de, sufragio, de sufragio. sí. Bueno, una misa de sufragio por una persona que murió, ¿verdad? Y el sacerdote en su sermón, refiriéndose a la cuaresma, decía que la cuaresma es un periodo en el cual eh, entramos en un modo de sacrificio para alcanzar la libertad. Y decía que el sacrificio que tenemos que hacer para alcanzar la libertad durante la cuaresma consiste en tres hábitos o prácticas. El primero es la práctica del ayuno, ¿verdad? Que creo que por diseño la cuaresma implica ahí un ayuno semanal y tal. El segundo es la oración, ¿verdad? Que creo que tiene mucho que ver con una conexión espiritual. Y el tercero es la limosna, que lo interpreto como un ejercicio, un acto de desapego, ¿verdad? Así que me encantó escuchar eso y ponerlo aquí en el contexto de esta conversación que creo que es muy apropiado y con esto termino. Muy bien. Bueno, yo simplemente querría decir, bueno, que estuviste muy atento en la homilía del cura y que efectivamente la cuaresma siempre me ha parecido a mí un tiempo de ejercicio personal de mejoramiento y independientemente de lo que pueda representar desde el punto de vista religioso, la llamada al desprendimiento, la llamada a la limitación del consumo, la llamada a la aceptación de limitaciones y tal y cual, me parece que eso nos hace crecer, ¿verdad? Eh, los deportistas, para buscando su buen desempeño deportivo, pues sacrifican muchas cosas, ¿verdad? Un deportista no puede comer lo que quiera, ni puede acostarse a la hora que quiera, ni puede fumarse los cigarrillos que quiera, ¿verdad? Hay una relación entre la abnegación o el autodesprendimiento y otras metas superiores, ¿verdad? Bueno, eh, la cuestión interesante para volver a conectar con dónde estábamos, ¿verdad? Es si los nuevos medios técnicos podrían movernos a nuestro desprendimiento, a poner al servicio de los demás eh, horas de horas, tiempo nuestro, explicaciones nuestras, know-how nuestro y tal. Tal vez la Internet sea el gran instrumento para refrescar, revitalizar la solidaridad. Muy bien, muy interesante la conversación. Eh, Nos vemos la próxima semana. ¿De acuerdo? Que Que estés estén muy bien. bien. Nos Nos vemos. vamos. Chao.